Las movilizaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela han estado señaladas por rostros jóvenes, muchachos que han querido expresar su insatisfacción con la forma en que se vive en Venezuela. Algunos de estos jóvenes han sido detenidos, muchos de ellos, algunos han sido muertos, otros han sido detenidos primero y desterrados después. Ese es el caso de Loren Saleh, quien se encuentra hoy con nosotros. Tiene 30 años y bueno, pues se ha caracterizado por ser uno de los jóvenes rostros de la disidencia en Venezuela. Loren, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo fue que empezaste a involucrarte en las manifestaciones, en los movimientos en contra del régimen de Venezuela? Bueno, digamos que mi historia es la historia de muchos jóvenes, de muchos venezolanos, que nos tocó vivir en una dictadura, que nos tocó llevar cruces y penas ajenas, que nos tocó que cargar las culpas del pasado y vivir cosas que no entendíamos muy bien, porque cuando llegó el régimen tiránico a nuestro país, nosotros estábamos muy chicos, éramos unos niños apenas, y empezamos a ver cosas que no entendíamos, como la masacre de Puente Llaguno, los secuestros a menores de edad, y ya cuando estábamos pasando del colegio a la universidad, yo creo que hubo un punto de quiebre importante para la historia contemporánea de Venezuela. Es que cuando cierran Radio Caracas Televisión, era el principal medio de comunicación en Venezuela, nosotros estábamos en la universidad y fue duro, fue un golpe muy duro para nosotros. Y por alguna razón nos tocó y nos impulsó al día siguiente salir miles y miles de estudiantes a las calles a protestar. Y de ahí surge el movimiento estudiantil venezolano. ¿Esa fue la primera vez que saliste a protestar En después de que 2007, cerraron Radio Caracas, RCTV? Y así como yo, miles. Y empezamos a salir a protestar. No entendíamos bien por qué, pero había algo en nuestros corazones que nos decían no más. O sea, esa amenaza de la bota militar queriendo aplastar nuestras universidades para imponer un pensamiento único, para decirnos cómo pensar y cómo ser, nos impulsó a pasar los muros de la universidad y salir a la calle en un momento donde la sociedad venezolana había perdido por completo las esperanzas y la confianza en las organizaciones políticas. Y de repente nos vimos miles y miles de jóvenes en las calles de manera espontánea, pero empezamos a notar algo, que ya no éramos solo los estudiantes, sino que estaban con nosotros nuestros papás, nuestros tíos, vecinos, profesores, y la sociedad civil se empezó a sumar en lo que era un oxígeno para el país en un momento donde la gente había perdido las esperanzas. Eso fue en el 2007, imagínense, hace ya bastantes años. Ahora, el año pasado hubo manifestaciones muy fuertes y muy violentas, reprimidas violentamente por el gobierno. Cuéntanos tu experiencia. Sí, bueno. ¿Tú estabas en la cárcel? Yo estaba en la cárcel. Sí. Yo duré 4 años, 1 mes y 7 días en prisión. Desde el 2007 al 2014 pasaron muchísimas cosas. A muchos de nosotros nos detuvieron muchas veces, nos dispararon, allanaron nuestras casas, se metieron a nuestras universidades, cerraron nuestros espacios. Me tocó liderar varias huelgas de hambre por la liberación de presos políticos, porque el tema de los presos políticos y la persecución no es de Maduro, eso tiene vieja data. Y nosotros luchábamos contra la represión en Venezuela y principalmente por la libertad de expresión, por los derechos humanos. Entonces en el 2014 pasa también otro hecho importante, que ahí es donde se agudiza el terrorismo de Estado en Venezuela. Porque ese mismo año, ¿cómo arranca el 2014? Venezuela sale del sistema interamericano de justicia. Nosotros advertimos a la CELAC y a las organizaciones internacionales que en Venezuela los grupos paramilitares cada vez eran más entrenados por la guerrilla colombiana y que era un peligro que estos grupos siguieran reproduciéndose y fortaleciéndose en Venezuela, porque el objetivo de esos grupos es atentar contra la población civil. Y ese mismo año, del 2014, el 12 de febrero, se celebra el Día de la Juventud. Es una fecha histórica para los venezolanos porque los jóvenes salen a protestar por sus reivindicaciones naturales. Pero esa vez decidieron enviar a los colectivos armados, los paramilitares, más los servicios de inteligencia, y empiezan a matar estudiantes. En 2014.
Y fue duro, ¿no? Porque nosotros ¿Tú lo que estabas en estábamos- las calles? Yo estaba en ese momento justamente en Costa Rica, porque estábamos trabajando desde Costa Rica, que Venezuela no saliera de la Corte Penal Internacional. En Costa Rica está la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón. Y estando allá, surge esa situación y nos reunimos con don Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y le pedimos auxilio. ¿Cómo hacemos? Recordemos que el 2014 no era el 2019, es decir, había una Latinoamérica de una otra manera de espalda a lo que pasaba en Venezuela, y era muy duro porque nosotros hablábamos sobre lo que pasaba en Venezuela y no es que no nos creían, es que no nos querían creer, y era desesperante. Entonces nos reunimos con don Oscar y le planteamos que nos ayuden a conformar un grupo de personas, de diplomáticos, de Nobel, de presidentes, que medien para que Nicolás Maduro no siga asesinando a nuestros compañeros. Entonces decidimos ir a Colombia, porque el presidente Juan Manuel Santos era amigo de Nicolás Maduro, para que nos ayude y le pidan al señor Nicolás Maduro que deje la represión y dejen de matar a estudiantes. Porque además muchos de los estudiantes también tenían nacionalidad colombiana. Pero bueno, estando en Colombia me secuestra inteligencia colombiana. Y si no es porque filtran la información, la Policía Nacional y mis compañeros se llegan al puente Simón Bolívar y logran grabar el momento cuando me están pasando del vehículo de inteligencia, me están entregando al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a mí me hubiesen desaparecido. Porque eso lo hicieron en la medianoche, apagaron todas las luces del puente Simón Bolívar, cerraron el acceso a las personas para entregarme al SEBIN. Y de ahí me llevan a los llanos venezolanos. El SEBIN es la Servicio Fuerza Bolivariano, la Policía Política. Me llevan a los llanos, paso la noche allí en los llanos venezolanos y luego me llevan a Caracas y me encierran en la tumba, que es ¿La tumba es una cárcel clandestina? un lugar maldito. Queda en un sótano, en el sótano 5. Imagínense que aquí en México hay un régimen de militares y narcotraficantes gobernando y tengan un edificio sofisticado en el centro de la ciudad, todo el centro, y que en sus sótanos, debajo del Metro de México, tengan un laboratorio con 7 celdas nada más, para torturar a las personas. ¿Te torturaron? Como mucho. Justamente antes de que me liberaran, yo no sé si usted supo lo que le hicieron al concejal Fernando Albán. No. Él fue, electo popularmente, fue a la Asamblea General de la ONU. Cuando llega a Venezuela, lo secuestran. Lo llevan a ese edificio y en el piso 10 lo torturan hasta que lo asesinan. ¿Y sabes qué hicieron? Lo lanzaron del piso 10, en el centro de la ciudad. ¿Qué opinas de los políticos mexicanos que dicen que México debe mantener el reconocimiento político y diplomático a Nicolás Maduro? Bueno, eso es una forma de injerencia. Eso es una forma de injerencia. Claro, porque además Nicolás Maduro no es presidente. Explícanos. Y es un... Nicolás Maduro está usurpando el poder. ¿Por qué? Porque el señor Nicolás Maduro tenía un mandato que ya usted y yo y el pueblo lo sabe, el mundo lo sabe. Ya de por sí su gobierno era ya ilegítimo. Pero el año pasado se tenían que convocar elecciones en nuestro país. Nicolás Maduro no quiso. Él ilegalizó los partidos, asesinó, encerró y persiguió a los líderes de oposición. Y hizo un remedio de elecciones que nadie avaló. No hubo observación internacional, no hubo participación de la oposición. Y quiso imponer. El mandato de él terminaba el 10 de enero de este año. Y él, a partir de ahí, ya no es presidente. Y él quiso imponer una juramentación ante un órgano que no es legítimo, como es el TCJ, que él maneja, que es del PSUV, del partido de gobierno. Y a partir de ese momento se entra en una usurpación del poder, porque no hubo elecciones democráticas, ni hubo una juramentación ante el único órgano democrático en Venezuela, hoy reconocido desde el chavismo hasta la comunidad internacional, que es la Asamblea Nacional Venezolana. Entonces, él entra en ese proceso de usurpación y la constitución de nuestro país
establece, según el artículo 233, 333 y 350, que frente a la ruptura del orden constitucional, frente a un vacío de poder o una usurpación, es deber, y aquí resalto, es deber, no es que es una alternativa ni una posibilidad, es un deber de la Asamblea Nacional asumir un gobierno de transición para restablecer el orden constitucional. ¿Juan Guaidó es entonces el legítimo presidente de Venezuela? Absolutamente, absolutamente. Así lo establece la Constitución. Él, Juan Guaidó, es un joven muy valiente, que tampoco tiene la culpa de lo que pasó en el pasado en Venezuela. Y que al igual que yo y a muchos... Tiene 35 años. 35 años, y al igual que muchos, le ha tocado que vivir en una dictadura y sufrir las culpas de cosas que ni siquiera sucedieron cuando estábamos nosotros vivos. A él le toca ser presidente de la Asamblea Nacional. Mire, para que nosotros poder ser escuchados dentro y fuera del país, hemos tenido que pasar por tanto y hacer tanto. Y que él haya asumido la presidencia de la Asamblea Nacional, a nosotros nos llena de fuerza. Porque ha sido tan duro esa lucha para nosotros. Porque no solo es luchar contra todo el poderío, ¿no?, de un narcoestado más sus aliados, sino incluso con otros sectores tradicionales que no querían darnos espacio y que no hemos tenido que abrir espacio, ¿no?, en la política, que es algo tan difícil. Y él asume la presidencia de la Asamblea Nacional y le toca enfrentar una dura decisión, que es asumir un gobierno de transición. Y lo asume, sabiendo incluso que puede terminar preso como estaba yo o como está hoy en día Juan Requesén, que es un diputado de la Asamblea Nacional y que está en una celda como yo estuve. Loren, ¿realmente tienen ustedes, los jóvenes, los disidentes, la posibilidad de desplazar al gobierno de Nicolás Maduro, que tiene el respaldo del ejército? Era una posibilidad y hoy es una realidad. Hoy es una realidad, hoy es un hecho. Pero él sigue teniendo el control del Estado, aunque no sea reconocido por la mayoría de los países. Bueno, pero cada vez menor, cada vez menor. Y hoy son más los gobiernos en el mundo que reconocen y respetan la Constitución Nacional que los que apoyan al tirano y al usurpador. Eso muestra de que es una realidad y que la comunidad internacional está reaccionando positivamente para que en Venezuela haya democracia. Las Fuerzas Armadas, que siempre uno creía que estaban leales al régimen venezolano, hoy hay un quiebre que es innegable. Y los soldados venezolanos hoy prefieren ir presos que seguir disparando contra el pueblo. Porque además lo que nosotros le estamos pidiendo al pueblo, a las Fuerzas Armadas venezolanas, no es que vayan contra Maduro y que disparen contra alguien, es justamente que no vuelvan a disparar contra el pueblo. Loren, ¿qué le dirías al gobierno mexicano que sostiene que la neutralidad es una forma de no intervención? Bueno, yo creo que apoyar a Maduro no es una neutralidad, sino es fijar una posición que además va en contra del orden constitucional venezolano, va en contra de la Constitución, va en contra de la vida, va en contra de los derechos humanos. Yo tengo fe. Yo, contrario a lo que quizás muchos puedan opinar, yo tengo fe de que el gobierno de México va a ayudarnos a salir de esta crisis. Tengo fe porque creo en Dios y porque siempre voy a creer en la buena voluntad de los hombres. Y hoy no se trata de izquierdas y derechas, hoy no se trata de grupos, hoy no se trata de partidos, hoy se trata de vida, de dignidad humana. Y lo que está pasando en Venezuela es que hay un pueblo que se está muriendo de hambre, que se está muriendo por falta de medicamentos y que tiene derecho a vivir en democracia. Loren Salé, gracias por esta conversación. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.